Bueno, gente, sean bienvenidos a este episodio 7 ya del Gimnasio Platón. El día de hoy tenemos un tema que yo creo que nos va a ir llevando, una cosa nos va a llevar a la otra, como siempre, ya es costumbre en este canal. Germán tiene una pregunta que vamos a tratar de responderla, dar nuestra opinión, nuestra reflexión, y igual ustedes en casa siempre hagan ese ejercicio mental de cuál sería su respuesta a esas cuestiones, ¿verdad? Así que adelante, Germán, con Con la la pregunta. pregunta de Sí, hoy. sí, muy bien. Pues de hecho la idea de este planteamiento es que sea algo, digamos, natural que nos permita en el momento filosofar, ¿no? Hacer este ejercicio. Y la pregunta es si deberíamos preocuparnos por una persona que nunca conoceremos. ¿Qué piensan de eso? Tenemos a temas profundos. Esa es una pregunta que sí es muy importante, porque uno tenemos que hablar de la empatía, sobre los conflictos, y en algún momento a mí me llegó esa pregunta justamente porque uno en sus utopías y sus ideas a lo mejor idealistas dice, si todos nos preocupáramos por el otro y tuviéramos compasión y fuéramos empáticos con el prójimo, el mundo sería mejor. Sin embargo, no podemos excluir el hecho de que hay personas que no son buenas, ¿no? Por generalizar, o sea, gente que es peligrosa. Y sí es una pregunta muy interesante y muy genuina, porque en un caso, no sé si lo quieran manejar ahorita con un ejemplo, manejamos con un ejemplo, pero en un caso utópico, imagínense que existe una sociedad perfecta en una isla donde no existe la violencia. Y yo estoy seguro que ya hay películas o libros o literatura acerca de algo similar. Imaginemos que hay una utopía en una isla donde hay una sociedad perfecta en la que todo es paz y armonía, ¿no? No hay necesidad de violencia. Y por ejemplo, no existe la violencia porque como seres humanos no tenemos la necesidad de ejercer la violencia, o no existe simplemente porque no está permitido. No existe porque digamos que esta sociedad, o sea, es un ejemplo, ¿verdad? Sí, digamos que esta sociedad es perfecta imaginando. porque evolucionó. Okay. O sea, evolucionó en conciencia, en tecnología, entonces ya no hay necesidad de someter al otro, Pelearse. Todo es muy orgánico, no sé, crean su propia comida, nadie busca acumular, sino simplemente tener lo básico y vivir felices, ya sea en base a la ciencia, a la religión, a la espiritualidad, lo que quieran, es perfecto. A la guía. Pero ¿qué pasa? Imaginen que llega de repente una balsa con 3 o 2 hombres o mujeres extranjeros, llegan a esta civilización. Filosofía o reglas de esta civilización perfecta es: trata al otro como te gustaría que te traten y respeta la vida. Imagínense que estos Acaba de ser algo muy interesante, pero imaginen que, acaba la idea ya. imaginen que estos extranjeros llegan, pero estos extranjeros llegan para corromper. Ellos ejercen violencia, ven que esta sociedad no aplica la violencia, que no tiene armas incluso, por poner un ejemplo, tienen sus métodos de justicia, pero aquí yo creo que entra muy bien el dilema, ¿no? O sea, este es un extremo de un ejemplo, pero bajo este ejemplo ellos permitieron llegar a dejar venir extranjeros, los recibieron bien, pero eran extranjeros con malas intenciones, llegan para corromper. Y ahí sirvió preocuparnos por el otro, o sea, por alguien que no conocían. Sí. Y creo que esto nos pasa a nosotros día a día. Por ejemplo, yo en lo personal vivo en completa, o sea, desconfío por naturaleza. O sea, estamos de acuerdo, ¿no? Desconfiamos, pero tampoco somos tan malos con los demás. Bueno, yo lo traslado a este ejemplo, que es como que una raíz de qué podría pasar si lo hacemos. Tú ibas a entrar algo en materia, ¿no? Sí, quería mencionar una curiosidad, más que nada, ¿no? O sea, digo, de entrada me pareció interesante la ejemplificación, porque cuando planteé la pregunta, primero ahí lo reboté con algunos cuates, y algunos fueron como, o sea, no estés con tus cosas, ¿no? Ajá. Otros fueron como, oye, pues estaría interesante preocuparnos por otros, ¿no? O sea, podríamos ver beneficio en eso. Pero el ejemplo de Durán me parece pues bastante válido porque dice, o sea, si vamos a preocuparnos por otros, que nos puede llevar a esta sociedad de paz, pero tal vez si nos preocupamos profundamente por esos otros que no conocemos o que nunca conoceremos en el planteamiento original de la pregunta, puede ser perjudicial en algunos casos. Pero tú dices algo muy, muy interesante, y es que
hay una frase muy típica que es, hay que tratar a los otros como nos gustaría que nos traten, ¿no? Y de hecho, fíjate que yo no soy tanto de esa idea. Yo soy más de una idea de, hay que tratar a los otros como a ellos les gustaría que los traten. Ah, ok, sí. Y por ejemplo, Implicaría conocer a la otra persona. implicaría conocer a otra persona. Obviamente de entrada tiene que haber una base armoniosa y empática, Normas generales. normas generales, que permitan una convivencia sana y procurar la paz. Pero a medida que uno, justamente con esa empatía, va conociendo a las otras personas, para tener un paso más allá, sería ya conociendo a la persona y que va sabiendo cómo es y qué le gusta y qué prefiere, entonces es empezar a tratarla como a esa persona le gustaría, porque de esa manera esa persona puede ser más ella, puede estar más en paz y puede ser un mejor individuo que pueda aportar mejor a la sociedad. Fíjate que en ese ejemplo que diste, a mí me pasa mucho con el tema del aluminio y del vidrio. Cuando tú platicas con la raza, no es lo mismo que platicar con tu papá, con tu mamá, con tus compas o con los filósofos. Es diferente, güey. Tú cuando cotorreas con la raza, güey, tienes que hablar como si estuvieras con la raza. Y a veces tienes que tirar el chascarrillo, tienes que tirar el chistecito. Y eso indirectamente como que los motiva a seguir trabajando, güey. Si tú lo haces muy lineal, muy de que haz tu jale, no me voy a reír, no me voy a ni siquiera tomar tus comentarios, tú haz tu jale, güey, y ya. A veces hasta lo hacen de mala gana, güey. A veces hasta dejan malas cosas. Y yo creo que hay un factor psicológico de cómo hablar con ciertas personas. Y fíjate, yo lo vivo en el día a día y es complicado porque a veces te acostumbras a una forma de lenguaje y prácticamente, no te digo que de un día a otro, en el mismo día tienes que cambiarla. Así me pasa de que, no sé, de 9 de la mañana a 2, 3 de la tarde estoy con la raza que estamos instalando, sal y luego vete y vas a grabar y cambia tu lenguaje. Sí. Y para mí esa persona que de repente me pasó en un clip como en el de, creo que el que llegó como a 70,000 vistas, el de ¿qué es el estoicismo? Ahí hablé como muy raza, güey. Hay muchos que me mencionaban de que, este vato no controla ni su forma de decir, güey, o ese tipo de cosas. Sí. Pero es porque mi lenguaje está muy arraigado de que en mi día a día cotorreo mucho con la gente. Y entonces ahí es donde yo hago el ejercicio de que a veces tengo que diferenciar uno. Pero digo, al final está bien porque a veces la gente cree que porque uno pueda tener una tendencia a hacer cierto tipo de pensamientos, tienes que hablar de cierta manera. Pero no necesariamente, o sea, ¿por qué no una persona puede tener pensamientos profundos hablando de manera coloquial? ¿No? Digo, un buen ejemplo es Rodri, que hoy no pudo venir, que tiene evidentemente pensamientos profundos, pero el cuate es muy coloquial. Sí. Y eso no está mal, o sea, es parte de. O sea, incluso la persona que es, vamos a decirlo así, que es un poco más refinada, no quiere decir que no se pueda reír de un chiste mucho más básico o que no pueda convivir con las personas. O sea, no tenemos tampoco que aislar nuestra personalidad en, ¿sabes qué? Este soy yo. Cuando realmente somos algo más complejo, ¿verdad? O sea, y depende también mucho del propósito. O sea, hay cosas para las que te tienes que comportar de una manera, otras de otra. Pero yo sé mucho sí de mantener la autenticidad. Sí. Porque creo que mantener un personaje cuando no debes es muy evidente. Y no te permite interactuar con esa naturalidad. Y justo lo que decía él. O sea, la raza se da cuenta cuando este güey está tratando de hacer algo que no es, o cuando eres muy hermético y muy, muy cerrado en extenderte a socializar un poquito más y adaptarte al entorno. Entonces, yo creo que sí es necesario saber adaptarse, pero mantener la autenticidad. Y cuando es necesario mantener ciertos modales, pues es necesario también hacerlo. En un mundo a lo mejor menos prejuicioso no sería ni siquiera necesario. Sí. Pero en este mundo prejuicioso y burocrático tenemos que... Es que ya entran esos temas porque muchas veces la primera impresión sí es la que con mucha gente, ¿verdad? Sí. Entonces siempre hay que tratar de, dependiendo para cuál sea el propósito, dar siempre una buena primera impresión, ¿verdad? Y bueno, ¿y tú qué pensarías de la pregunta? La pregunta. Yo creo que depende de la gente, güey. Porque yo creo que antes de responder tienes que hacer un análisis de quién es la otra persona. Es que justo la pregunta es si no lo conoces. No lo conoces. Ah, ok, o sea, no puedes no lo hacer conoces un análisis, güey. y no lo conocerás. ¿Cuál es la pregunta? La original es, ¿otra vez? Bueno, es, deberemos preocuparnos por una persona que no conoces por las personas que no conoces y que no conocerás. Y es, por ejemplo, yo te lo dando un ejemplo, estamos en México. Yo iría a preocuparme por gente que está en el otro continente que nunca voy a conocer. ¿A eso vamos?
Sí, en cierta forma lo abarca. Creo que esto a mí se me hace muy importante porque tenemos que tocar lo que es el individualismo y hasta qué punto nos lleva. Por ejemplo, yo soy muy crítico con eso. Soy crítico con eso porque es la realidad que nos está tocando vivir. O sea, es decir, mi diagnóstico personal es que estamos en una sociedad fragmentada, llena de individualismo, de egoísmo, en donde primero los míos y luego los tuyos. Voy a poner un pequeño ejemplo que tiene que ver. Yo estuve mucho tiempo estuve trabajando en una empresa en la que tenía que entrenar o darle retroalimentación constante a un equipo. Estos equipos me los iban cambiando cada 6 meses, o dependiendo, a lo mejor cada 4 meses, dependiendo de la necesidad de la empresa. Lo que me gustaba de este trabajo es que me da la libertad de poder conversar con la gente, cuestionarlos, aparte del desarrollo, me da esa oportunidad de poder conectar con la raza y hacerle preguntas de este tipo, que yo los tomaba como curiosidad. Y no se me olvida que una vez le hice esta pregunta, era un grupo como de 9, 8 personas, 9 o 10, no me acuerdo. Y les pregunté, oigan, tienen 2 opciones, ¿el qué prefieren? Sí. ¿No? Tienes 2 opciones. Imagínate que tienes esta primera opción. Y va para el público, si quieren que hagan el ejemplo, estaría chido que comenten qué harían, qué opción tomarían ustedes. Imaginemos que la primera opción es que los dueños de Coca-Cola, FEMSA, como le quieras llamar, en todo el mundo, te va a dar a ti sus concesiones y todo el negocio. Entonces, tú vas a adquirir Coca-Cola y todo lo que implican sus ganancias. Entonces, es un caso hipotético. Imagina que tienes esta primera opción y que al heredarla tú tienes 2 opciones. La primera, voy a agregar un dato que es determinante, pero lo voy a poner como que muy idealista. Te lo van a heredar, o sea, tú tienes Coca-Cola en tu poder y tienes 2 opciones. La primera es dejar de seguir fabricando el refresco, o todas las refresqueras, vamos a decirlo así, tú tienes el control y el monopolio de todas las refresqueras. Entonces tú, en el resumen, puedes decidir que no existe el refresco, considerando todos los daños que conlleva o que ha conllevado a los temas de salud, que esto ya es innegable, ¿verdad? El refresco es muy dañino y hay aumento de enfermedades como diabetes en la población. Segunda opción. Ahora, le agrego a la primera opción que pero la segunda opción es decide cerrar las refresqueras. El refresco ya no va a existir. Sin embargo, tú no vas a generar ganancias porque ya no va a existir. El caso aquí, como que hipotético, quiero agregar es que imagina que las familias que tienen trabajo no van a perder su trabajo. O sea, quiero agregar este elemento. No es ese tema, es un caso hipotético. O sea, la gente no va a sufrir, se abren otras empresas de cosas. O sea, eso está resuelto. O sea, tú te vas a que no hay tantas consecuencias. Tú tienes una decisión, o me sigo haciendo rico haciendo refrescos, a pesar del costo de vidas y de daño que estoy haciendo a la sociedad, o 2, en mi poder, a pesar de que yo no vaya a ganar millones del resto de mi vida para todas mis generaciones, decido acabar con la refresquera. Puse este caso hipotético y 3 o 4 personas dijeron que a la verga el refresco. Sí. O sea, prefiero eso, o sea, que no exista, que no genere tanto daño. Si de mí dependiera. Y ese salió por el tema hídrico que también hubo, porque las refresqueras consumen mucho agua. Y acá en Monterrey pues una crisis de agua. Entonces, me acuerdo que puse el ejemplo por eso. Y otro grupo dijo, no, Chile, yo agarro la feria y me vale la feria, güey, lo estoy haciendo, me vale verga. Y un vato me lo dijo muy textual. Este ejemplo se los puse en el coaching, o sea, nada más cuando éramos 2, él y yo. Y un vato me dijo, güey, primero los míos y después los demás que se chinguen. Y me gustó su honestidad, porque esa es la manera en la que yo veo que actúa la mayoría de la gente, al menos lo que se refleja. O sea, una cosa es lo que a veces la gente dice y lo que hace. Pero la gente realmente, mucha gente sí piensa así, o sea, primero yo y mi familia, por eso existe el nepotismo, por eso el abuso de poder, por eso la corrupción, o sea, por esta cauterización de preocuparme por lo que no conozco, no me importa. O sea, hago lo que tengo que hacer por lo que a mí me beneficia y a los que nos ven. Y hay casos muy radicales en que hay gente que le vale verga también su familia, ¿verdad? Pero por la palabra.
Pero bueno, Sí, también. ese es el caso, lo quería poner porque creo que está muy relacionado y es justo eso, Ujú. es un dilema moral en el que gente, a pesar de que va a perder dinero, se preocupa por los demás, aunque no los conozcan, saben que están haciendo un daño. Y yo lo veo de ese punto de vista, o sea, como yo crecí en esta generación y viendo el marco histórico que tenemos, para Ujú. mí, yo te diría sí, pero en una realidad Sí, alterna, tal vez el humano se desarrolló preocupándose por el otro y también eso generó problemas en las dinámicas sociales. sí. A lo mejor preocuparse por alguien que no conoces, eso no lo sé. Es que imagínate haciendo ese ejercicio, digo, tú lo ves como que no tenga consecuencia. Pero imagínate que ya tienes Coca-Cola y dices, no, ya la voy a cerrar. El primer detonante es que toda la gente que está metida en Coca-Cola te vas a chingar a todos los que también estaban haciendo feria. Por ende, tu supervivencia está en riesgo. Porque esa gente va a decir, ¿por qué la vas a cerrar, güey? Ajá. Y dice, yo también estoy ganando lana de aquí, estás yendo en contra mía y de toda esta gente, pues ahora yo te voy a chingar a ti por lo que acabas de decir. Tengo una respuesta para eso. ¿Ok? La Coca-Cola tiene la capacidad tecnológica y económica de hacer productos menos dañinos. Ok, tú verías una alternativa para que Si esa ya, gente si ya lo estás siga? poniendo más real, Ajá, claro. existe esa posibilidad. Y, Eso implica menos ganancias. y en realidad, Ese es el pedo. si nos vamos a algo más realista, si alguien cierra un negocio tan grande donde hay dinero, alguien más lo va a abrir. Alguien más lo va a hacer. O sea, en el mundo capitalista en el que estamos, alguien lo va a hacer. O sea, pero Siempre es sale. eso, o sea, existe la tecnología y la economía para hacer un refresco menos dañino o bebidas menos dañinas para el público y que no se pierdan los empleos y todo eso. Pues deberíamos de ver esas alternativas. Es que el pedo es que esa gente no quiere ganar menos. O sea, no es que no va a ganar dinero, va a ganar menos. Y ahí es donde Para surge ellos eso. perder es de Para que ellos ganar menos es que yo no me quiero preocupar por los demás. Ujú. O sea, sus acciones es, yo no debería preocuparme por los demás, sino verlos como un recurso de consumo. Y pues no nos vayamos tan lejos. Realmente sí nos ven muchas personas, ya sea políticos, ya sea empresas grandes. O sea, hay tres grupos de poder aquí en México. Los tres grupos de poder que existen es crimen organizado, el Estado y el sector privado, que son los grandes empresarios. Esos son los grupos de poder que deciden qué es lo mejor que se puede hacer por este país. Y a final de cuentas, cuando uno tiene un objetivo en concreto, se hacen alianzas entre esos tres grupos de poder. Sí, esos güeyes tienen que hablar para saber qué cosas, dónde alguien se está pasando de la línea. Y Sí, no. crean sus propias esferas de poder, Exactamente. que luego se pelean entre esferas de poder, ¿no? Debajo del marco legal. Se mueven underwater. Y nos ven a nosotros como un producto de consumo, como un recurso del que ellos se enriquecen. Entonces, este tipo de personas, obviamente, la pregunta sería, Sí, no me importa la gente que no conozco. claro. Pero en un caso hipotético en el Sí. que sí, bueno, ahorita ya yo estoy hablando mucho, pero me gustaría saber, y ustedes qué piensan, cómo sería el otro lado, el que no conocemos. ¿Cómo sería si nos preocupáramos realmente por las personas que no conocemos? Y creo que ahorita vamos a hablar probablemente de lo que está pasando ahorita, que son las guerras, o la posible guerra que va a ocurrir. Sí, digo, antes de entrar a la parte de las guerras, para poner esa perspectiva o sea, del otro lado, yo puedo poner un caso que vivimos hace no muchos años, el caso del COVID. Ah, sí. Cuando se empieza a hablar de esta posibilidad o de un virus que está naciendo y que todo lo que puede llegar a ocasionar, primero había un nivel de incredulidad. No creemos que sea tanto, ¿no? Luego está muy lejos, es en China, yo no los conozco. O sea, mucha gente, lo dijera o no lo dijera, había un pensamiento de fondo que realmente va en esa línea. Pero ¿qué hubiera pasado si desde un principio los gobiernos, las personas, oye, nuestros hermanos chinos están viviendo una situación complicada? Porque de alguna manera, o sea, hablando evolutivamente, pues claro que tenemos una conexión. Todos somos humanos y todos estamos en este mismo planeta y nos afecta. Aunque pensemos que no, nos afecta, directa o indirectamente en algún punto. Entonces, si tú hubiéramos tenido esa visión de preocuparnos por ese grupo de personas que nosotros pensamos que nunca conoceremos, hubiéramos tomado precauciones. Sí. Dos, se hubiera establecido un mejor contacto de cómo yo desde aquí te puedo ayudar. Oye, ¿sabes qué? Hay que ir cerrando las fronteras. Hay que disminuir o reducir a cero los vuelos. Eso no lo hicieron los países.
Después se empieza a propagar y se dice, ¿sabes qué? Está pasando esto, hay que usar cubrebocas, hay que tomar medidas, y los gobiernos no lo hicieron. Luego va llegando, permeando hacia abajo, llegan las personas y es, pues que a mí que me importa. Yo veo por los míos. Ujú. Oye, es que, ¿sabes qué? Esta persona tiene COVID. No, pero es que yo tengo que salir. Y no usa cubrebocas, pues a mí que, si se contagian, no importa. O directamente no lo creían. Entonces, si durante esa época se hubiera permeado mucho más ese nivel empático, se hubiera salvado, la verdad es que muchas vidas. Mucha gente. Porque al no ser empáticos, mucha gente no usaba cubrebocas. Incluso había quienes decían, no usa cubrebocas, sí creo en el COVID, he visto casos de COVID, pero ¿por qué usa cubrebocas? ¿O por qué me voy a poner correctamente? Si se llama cubrebocas, no cubre nariz, ¿no? O sea, había ese tipo Sí, de, ese tipo de comentarios. de comentarios que no se me hacen muy válidos, pero el punto es que existió. Sí. Y existió porque no había ese nivel de empatía. De Es empatía. que el problema es eso, güey. Cuando no tenemos, a lo mejor pensamos siempre en los nuestros, en lo individual. Pero si toda la gente piensa en lo individual, le pegas a lo colectivo. Exactamente. Y no Eso, somos ujú. seres individuales, o sea, ¿No? dependemos de una sociedad, de un entorno. Pero ese individualismo le ha dado forma a Exacto. la sociedad en la que vivimos. Y esto, yo creo que ese sentimiento de tribu y después que se convirtió en nacionalismo, que ahorita Ujú. de un tiempo para acá de las guerras eso fue, el nacionalismo fue la forma separatista de decir, estos son los tuyos y los demás son los malos. Y empezar a ver a los demás, que esto fue propaganda bélica, o sea, realmente era cómo puedes ver a los demás. O sea, el término bárbaro Ujú. era, o sea, lo aplicaban los ingleses para todos los anglosajones, a todo lo que no fuera de ellos. Sí. O sea, el bárbaro es todo extranjero. Entonces, desde ahí hay una cultura separatista donde tenemos todo un marco histórico donde el humano Es ha aprendido a siempre, deshumanizar Sí. a quien no siempre. pertenece. Y yo creo que es un lastre que seguimos trayendo. O sea, ya vivimos en un mundo más globalizado, un poco más empático. Si lo vemos en retrospectiva, estamos un poquito mejor en ciertas cosas, pero seguimos teniendo este individualismo, yo le llamo desde la ignorancia. O sea, ignoramos lo que acabas de decir. Nos necesitamos unos a otros. O sea, realmente el mundo funcionaría mejor si tuviéramos un sentimiento de colaboración, de comunidad. Y lo que dijiste también de ejemplo, o sea, ok, tú no crees en el COVID, ¿no? Aunque si los demás sí, y ves que hay una histeria colectiva, ponte Ajá. el cubrebocas bien, Sí. no te va a pasar nada, o sea, hazlo No por pasa los nada. demás. Algo tan chiquito como eso, tan solo en una comida, ¿no? En el COVID, la gente que se lleva todos los rollos de papel, Sí. la histeria Por- colectiva por acumular, porque es que yo primero y los demás, güey, Ujú. y te vale madre. Entonces, incluso la persona que se comió el canto de murciélago, o sea, a lo mejor cometió algo pensando Sí. solo en él, o sea, no sabemos. Pero el mundo definitivamente creo que sería muy distinto, idealmente hablando. Lo único que a mí me detenía era, yo siento que hay gente que como quiera, inevitablemente es egoísta. Es egoísta o es mala, o sea, inevitablemente se convierte en eso. Pero ¿qué pasaría? Ahí te va otro. Ajá. Si en promedio, o sea, si lo decimos al 100%, pues caería en algo idealista, que hace rato hablamos Sí. de eso. Pero si fuera una ley universal, que todo el mundo se preocupa por el otro, las cosas sí serán distintas. Sí, ¿no? muy difícil. Ahora, sabemos que eso es un extremo que es virtualmente imposible. Alcanzable. Pero si hablamos de un grosso proporcionalmente alto, de que realmente fuera así, vamos a poner un ejemplo cotidiano. A mí me ha pasado que voy manejando y bueno, Monterrey, ya sabemos que la gente cómo maneja aquí en Monterrey. Sí. Entonces, pues agresivo, vamos a decir, Sí. agresivo, imprudente muchas veces. Pero a mí me ha pasado es que, sabes que vamos a frenarnos y vamos a ceder el paso. Entonces, cedo el paso en una ocasión y a veces he visto que se genera como un efecto en cadena, un efecto dominó, donde la gente empieza A ceder el a paso, ceder y ceder y ceder y ceder el paso. Entonces, a veces lo que falta es una persona que haga una acción buena. que a veces una acción Ujú. buena, empática, que tome esa iniciativa para que después se desencadene. Sí. Eso es lo que muchas veces pasa, o sea, que hace falta. Ujú. Y yo coincido con eso. O sea, yo creo que en una forma realista, Sí, pero quien tiene la voluntad de hacerlo sería la exactamente. otra. O sea, en una forma realista creo que esto es lo mejor que podemos hacer. Aunque esto no tenga un impacto, porque ese es otro error que creo que cometemos.
que nuestras acciones tengan un reflejo o un resultado inmediato. Y a veces las cosas que hacemos buenas van a tener un impacto probablemente cuando ya nos muramos incluso. Como algo tan sencillo como eso, ¿sabes? Ujú. Imagínate una persona y a mí me parece que para mí esto ya es digno de una buena vida. Que alguien diga, yo voy a tratar de ser mi mejor versión todos los días y voy a empezar, o sea, hago ese tipo de cosas, ¿no? O sea, le cedo el paso, doy las gracias, soy amable. O sea, mantener un estilo de vida así, imperturbable, a pesar de que el mundo actúe diferente, causaría un impacto, como tú Ujú. dices, en cadena, en dominó. Y si alguien te ve, una sola persona, si un niño te vio siendo así todo el tiempo, siendo congruente, eso es lo más importante, el ejemplo, ese niño probablemente lo repita. Y alguien lo va a ver en un futuro y se va replicando y se va replicando. Y yo creo que es la forma como que más tangible, ¿no? El ejemplo Ujú. que puse a mí me parece también, es que eso es lo mejor que podemos hacer a nuestro alcance. O sea, nosotros actuar de esa manera, como si sí nos importaran todas las personas, aunque no las conozcamos todavía. Es aportar el grano de arena, porque pues uno solo no podemos hacer océanos, pero en conjunto, Sí, si sumamos esas acciones individuales, se genera un colectivo mejor. y en efecto Sí se puede, es güey, o sea, entender que realmente todo está conectado. O sea, por Ujú. ejemplo, ahorita pues estamos grabando. Sí. ¿Ok? Hay cámaras. Ujú. Nosotros no hacemos celulares. Si queremos grabar, tuvimos que haber comprado el celular. Claro. Estás ahorita comiendo una manzana. Tú no tienes la capacidad, o tal vez sí, de estar cultivando manzanas. Ujú. Y luego, el que cultiva manzanas, pues necesita riego, necesita a lo mejor si es algo grande, necesita personal. Entonces, vas viendo que cada aspecto, cada cadena que hay, tiene una serie de necesidades. O sea, nosotros no podemos hacer absolutamente todo. No podemos ser autosuficientes al Autosuficientes. 100%. Entonces, de pronto, si tú eres grosero con una persona en la calle, tú no sabes en qué parte de la cadena está. Si a lo mejor un mesero te atendió bien y no quieres darle propina, eso a lo mejor desacompleta y ya no le da de comer a su familia. Ujú. Y el día de mañana ya no es mesero. O él era, digamos, alguien que cultivaba. Ujú. Entonces, a lo que voy es que hay una serie de trabajos que en realidad nos funcionan y nos sirven a todos. Entonces, cuando uno no trata bien a esas personas, que puedes llegar a mermar esa línea de trabajo, Ujú. en algún punto te puede afectar a ti. Sí. Y es lo que uno no necesariamente Ignora, no lo ve. ignora. Es una línea invisible que no vemos, pero ahí está. Es Exacto. una ley universal, güey. Y para poner un ejemplo, él estaba viendo hace tiempo, no sé si lo ubican, Yokoi Kenji, que Sí, es sí. un colombiano de origen es- japonés. Yo lo fíjate, Sí, bueno, sí, el es papá un es japonés. empresario que es muy famoso en el ramo del network marketing, porque creo que no sé si su negocio era algo así, que decía un negocio de tipo qué era? pirámide, güey, pero Fíjate, no sé qué sea pues se queda conferencias. da conferencias. O sea, sí, Pero bueno, o sea, el punto es que este cuate estaba contando que en Japón hay locales donde no hay nadie atendiendo. O sea, o sea, tú llegas y lo pones en una parte, te cobras, pagas y te vas. Pero no hay ninguna persona. O sea, tú puedes literalmente agarrar y si quisieras, sales. Puede robar. Entonces, en la historia, o sea, no recuerdo si fue el propio Kenji con su hijo o fue alguien más con su hijo, pero el hijo extrañado pregunta, oye, ¿por qué no hay nadie cobrando? O sea, si yo quiero agarrar, ¿me lo puedo llevar? Sí, sí puedes. ¿Y por qué nadie lo hace? O sea, ¿por qué todos pagan? Entonces lo que él explicaba es que en Japón entendían que si tú te robas las cosas, es una merma para la tienda. Entonces la tienda tiene que poner cámaras de seguridad o tiene que contratar a una persona que esté ahí, o ambas, ¿no? Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que aumenten los precios. Aumentar el costo. Entonces, va a eso afectar. le va a afectar a todos. y eso es conciencia colectiva. Exactamente. Y eso es lo que a veces nos falta. Es que yo creo que sí podemos, porque hacemos el paralelismo con otras culturas, y sí nos falta ese tema. Por lo menos aquí en México, Latinoamérica en general. nos falta mucho, está muy ligado al individualismo. Pero también en cierto punto es comprensible, güey, porque la gente que nace en condiciones deplorables, dicen yo, ¿cómo me voy a preocupar por aquel si yo, güey, si el pinche gobierno me tiene así viviendo Sí. como estoy yo? Sí. Y es donde entran los grandes líderes
las grandes agencias, la gente, güey, que debería de hacer acciones para que toda esa gente vayamos creciendo como sociedad. Son los que deben de iniciar con ese crédito de arena. Pero es la bronca y es el dilema, ¿verdad? Que no toda la gente es buena, no toda la gente, inclusive la mayoría, pues siempre ven por números, no ven por el control totalitario de un sistema global. Y es lo que ya nos está llevando. Ahorita yo ya siento que estamos al borde del nuevo reseteo, que ha habido muchos a lo largo de la humanidad. ¿De nuevo qué? Nuevo reseteo. Ya. Porque hoy ya no es una crisis económica. Cuando es una crisis económica, en un modelo económico, es normal las crisis, güey. O sea, tienen en los que estudian economía, que yo no estudié economía, pero he tenido conversaciones, a ver si luego traemos un invitado, que es un experto en economía. Y él comentaba que las crisis económicas son normales. O sea, hay una curva en la que llega una crisis, como la Gran Depresión, etcétera, pero luego vuelve el pico y así en un modelo económico es normal, porque pues lógico, cambian los materiales, cambian los bienes, cambian el intercambio, cambian los valores de las monedas. Pero lo que ya estamos viviendo ahorita ya no es una crisis económica, güey, ya es una crisis de sistema. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos dice, pues yo tengo el control totalitario después de la Segunda Guerra Mundial, que nos hicimos ver como los grandes héroes salvadores, hicimos ver al señor del bigotito y a los japoneses como los malos de la película, cuando realmente ellos también tenían otros ideales de no tenernos en el sistema que nos tienen hoy en día, que no sabemos si iba a ser mejor con ellos o no, pero pues Estados Unidos nos vendió como que ellos eran los buenos, sí, cuando realmente no están así. Hay muchas cosas, e igual hago la invitación a la gente que vea los documentales prohibidos. Sí podemos mencionarlo aquí en YouTube, los documentales prohibidos, pero no podemos decir lo que dice ahí porque si no, sí nos tumban el video. Entonces, igual la gente que le interese, pues nada más que nos contacte ahí, ya tenemos las redes y se los enviamos por privado, ¿verdad? A los que les interese como indagar, el entender el por qué está el conflicto hoy en día de Estados Unidos, Irán, la guerra, de dónde viene, la Segunda Guerra, la Primera Guerra, viene toda esa información en eso, pero está fuera de la web, está fuera de YouTube. Pero bueno, igual hago la invitación a la gente. A lo que voy es de que ya estamos viviendo ese cambio de sistema. En aquel entonces, el señor del bigotito y Japón no pudieron, porque ya era el control totalitario del mundo, la gente que inventó el dinero en 1914 con la banca internacional, estos que ahora hoy en día es Israel y Estados Unidos, vencieron a esta gente. Pero hoy en día ya hay gente que ya superó, que incluso su economía real está por encima, como China. China tiene una economía real superior a Estados Unidos. Tú ves el PIB de Estados Unidos y Estados Unidos, no sé, te dice... En declive. Sí. Y incluso, por ejemplo, tú lo ves en las cifras y te dice, mi PIB está acá, pero luego tú lo ves transformado en bienes y no hay nada, güey. Es dinero irreal, güey. Es economía irreal. O sea, no existe, no está. Y en un conflicto bélico, en la guerra, cuando ya no tiene valor las monedas, cuando tú te chingas el sistema, va a relucir la economía real. ¿Quién tiene economía real? Sí. Por eso hoy en día yo siento que esta guerra y este conflicto que viene, güey, va a estar más potente que los que ya hay. Porque hoy ya hay más paralelismo de lo que se tenía en aquella época, porque en aquella época apenas iban iniciando, los que querían esos nuevos sistemas apenas iban iniciando. Este señor del bigotito tenía 5 años en el poder y lo relegaron. En Japón tenían poco, que venían con esta reestructura y les aventaron las bombas atómicas y lo volvieron a barrer desde cero. Hoy China ya tiene más tiempo, que empezó a formarse, empezó a forjarse, empezó a crear alianzas estratégicas y hoy ya puede competir de tú a tú con Israel, con Estados Unidos, con Estados Unidos. Sin dudas va a haber un cambio muy considerable en las dinámicas de poder a las que estamos acostumbrados. O sea, sí, realmente este va a ser un año han sido años muy, desde la pandemia han sido años muy, hasta cierto punto, impredecibles. Pero todo sistema colapsa y cuando estás al borde de un colapso no siempre va a funcionar la misma solución. En este caso, el de Estados Unidos era, me invento un conflicto, administro los recursos de esa región y mantenemos la economía como lo hemos hecho, ¿no? Somos el centro de economía, el dólar es la moneda mundial, mientras tengamos un recurso y ciertas, como que, sí, control, en este caso siempre ha sido petróleo, se va a mantener la dinámica de poder como debe ser. Y en este caso ya estamos en una era muy diferente, o sea, realmente ya hay una era digital, y hay una era incluso de conciencia diferente. Este es un paréntesis. A mí me agradan más las generaciones de ahorita. O sea, yo soy millennial, pero a mí me agrada mucho la generación Z,
porque es una raza que viene de carencias, de ciertas carencias más de... Nos tocó una época de transición, o sea, al menos yo viví la era analógica a la digital, al Sí. internet, pero Z creció con internet, O sea, yo. pero me gusta porque son más conscientes al tener acceso a más información. Obviamente esto tiene sus contras, ahorita no me quiero meter en eso, el punto es que el paréntesis que quiero hacer es que incluso el comportamiento de las personas ante un conflicto global es diferente a años atrás, porque ya no estamos impregnados de propaganda monopolizada de la televisión, ya hay más opinión, sumado a la gran depresión que hay generacional. He visto tantos comentarios sobre noticias de la guerra, bueno, de la posible guerra, y ya es una guerra lo que está ocurriendo en Medio Oriente, y muchísima gente pone ya que se acabe el mundo, al Chile ya que nos cargue la chingada todo. Estos son palabras que no escucharías en los 80, en los 90, esto es algo nuevo. Y esto tiene un impacto cultural sobre cómo tomamos la tragedia en esas magnitudes. Yo creo que algo tan pequeño como eso cambia las dinámicas sociales y de poder a las que estamos acostumbrados. O sea, definitivamente lo que vaya a pasar no va a ser algo que se ha repetido al menos en el siglo XIX o en el siglo XX. Es que ese es un comportamiento o sea, generalmente ha habido un comportamiento de soy yo contra el mundo, tú y yo contra el mundo, nosotros tres contra el mundo. Los de negro contra el mundo, los de, por ejemplo, aquí de Monterrey, los de Tigres contra el mundo, los Rayados contra, o sea, ese cuate le gustan las gorras, entonces somos amigos, porque a mí también. Entonces como que la gente tiende a ser como estos grupos, estas comunidades donde se han identificado, y son ellos contra los malos, ¿verdad? Entonces, eso pasa mucho también en las guerras. Y, o sea, yo imagino, obviamente no sé cómo habrá sido, pero con lo que tú dices de la información, anteriormente y en épocas, por ejemplo, de los 1900 y las guerras tempranas, guerra mundial y todo eso, la situación fue muy distinta de la información. Seguramente tenía que ver más con el periódico. Entonces, la información que llegaba, que estaba con el periódico, de lo que Allen seguramente quería contar, era lo que estaba. Y la gente podía alegrarse, o no, según lo que dijera ese papel. Dijiste un punto, porque, por ejemplo, eso creo que sí lo puedo contar. Acabo ya pasaron más de 60, 70 años, no creo que en el video. Dicen que un suceso en Rusia en la que durante la Segunda Guerra Mundial, en la que tenían que hacer que los alemanes fueran los malos. Y los rusos mandaron la orden, pero fíjate, ¿de dónde llegó la orden? Desde Estados Unidos a Israel, a que se vistieran como alemanes. ¿Quién? Los rusos. O sea, que su uniforme se pareciera al alemán. Era el alemán. ¿Y qué hicieron? Masacraron a su propia gente, haciendo alegoría que eran los alemanes. Mandaron propaganda de los periódicos, en ese entonces iban haciendo el New York Times, mandaron a los periodistas así ya, documentame todo. Y esto va a salir en las primeras planas en Estados Unidos y en Inglaterra, que en Inglaterra querían la paz. Querían la paz con Alemania, querían la paz, querían que se terminara todo. No querían guerra. No querían guerra. ¿Qué pasa después de esto? Las primeras planas. Alemanes asesinan, masacran a gente rusa, a judíos. ¿Y cómo reacciona la gente? Guerra, entran a la guerra, queremos anarquía, explota y oficialmente Estados Unidos, Inglaterra entran a la Segunda Guerra. Que fue una táctica de ellos mismos, como le pusieron como excusa para entrar. No, yo no he leído los que comentas. Igual le sería bueno echarle una leída, ver las fuentes, pero tampoco me sorprende. O sea, no me suena descabellado. O sea, estas tácticas de inventar algo cuando monopolizas la información, es muy fácil manipular a las masas de esa manera. Inclusive de los mismos periodistas, hay un periodista que se llama George Orwell, que fue el creador de 1984. Ese señor, y creó otro que se llamaba La Granja Humana. Ambos libros es una crítica a cómo en aquella época silenciaban la información, que es a lo que decías, que tienen monopolizada la información. Y él mismo, él siendo partidario de Inglaterra, él se preocupaba por la otra gente. O sea, él mismo decía, ¿por qué nuestro gobierno se está metiendo a la guerra con esa gente que probablemente no tenga la culpa? Y es donde él hace esa conciencia y a su modo hace, de hecho cuenta medio analogías, pero ahí te da la clave de cómo la época tenían dominada completamente la comunicación. Y es algo que hoy en día las cadenas de televisión, si tú ves muchos guiones, es increíble que en los mismos documentales prohibidos sale como las mismas cadenas de televisión, más de 20 tienen el mismo guión y se repite, sale en estos videos donde el mismo presentador dice lo mismo, güey, que todo, exactamente el mismo guión, lo mismo, porque es un guión que va desde más arriba, solo basta ver quiénes son los que dominan estas
estas fuentes de información. Es una forma de adoctrinamiento, ¿no? El típico, el ruso es el malo. Sí. Y el Es americano que se es ve, el por bueno, ejemplo, en las películas. que es lo que las películas muy hollywoodense, y nosotros hemos crecido de alguna manera con eso, más los millennials. Ujú. Los Zetas ya son más conscientes de esto porque hay más información en internet, pero también las formas de, nos estamos moviendo un poco, pero las formas de controlar las masas evolucionan, o sea, el sistema también se adapta. Ahora la forma de mover masas es a través de las ideologías, o sea, la generación Z, ahora la forma en la que mueven a la gente es con ideologías. Entonces, mira, a ellos ya no les importa el cine, a ellos les importa, o sea, ya está democratizada la información por el internet. ¿De qué manera podemos ahí como que filtrarnos? Ideologías. Y fue, sí, Y ahorita no voy a meter ahí, pero pues hay mucha polaridad, mucho extremismo, y de ahí surge el conflicto. Sí. Los socialistas contra los capitalistas, los de izquierda contra los de la derecha, demócratas, republicanos. los de la comunidad LGBT contra los machistas, y las feministas contra todo el mundo. Entonces, al final sí hay luchas que son necesarias, pero no es necesario radicalizar al otro, o sea, separarnos del otro, o sea, Ujú. todos somos seres Y humanos. los que inventaron eso de la radicalización fue justamente después de la guerra, güey. Y es increíble, güey, que la gente que está metida... ¿Para qué se supone que la ONU te vende que fue inventada, güey, para hacer la paz? Bueno, pues estos dueños de la ONU, junto con diferentes alianzas que hicieron con gente de la época, fueron los pioneros en poner estas ideologías que hoy ya tenemos manifestaciones. Ayer hubo una aquí, no voy a decir cuál, pero hubo una. Viene Ujú. en base a eso, güey. Ya no voy a decir más porque luego yo creo que sí ya nos toman el video. Sí. Pero ya para que la gente se dé una idea de por dónde va el asunto, ¿verdad? Y fíjense, ustedes sin ver en ver los documentales, saben más o menos por su forma de pensar por dónde va, güey. O sea, sí entienden cómo, por lógica, güey, Ujú. cómo estamos metidos en los problemas que tenemos hoy en día. Y sí va por ahí, como lo que han mencionado, ¿verdad? Pero, ¿cuánto ya vamos ya, güey? No sé. Sí, yo creo que vamos empezando como Vamos cerrando. a ir cerrando. Digo, ha estado interesante los puntos, y hay un dilema que podría haber, como regresando y retomando la pregunta. O sea, yo la relaciono también con lo que han estado diciendo. O sea, por ejemplo, esto de las guerras. Mucha gente podrá decir que puede ser algunos argumentos de la gente que tiene ese tipo de pensamiento. Bueno, es que a veces son necesarias para la paz. O sea, si quieres paz, prepárate para la guerra, es lo que dicen muchos. O yo quiero paz para mi pueblo, entonces tengo que ir a la guerra, ¿no? A ese tipo de argumentos o pensamientos. Y eso, de hecho, pues creo que nos puede llevar a Maquiavelo. Que bueno, que ojo, que luego hay, yo no soy tan seguro de eso, pero también se dice que, de hecho, la frase como tal de el fin justifica los medios no fue originalmente achacada por Maquiavelo. Se le achaca a Maquiavelo por el libro que escribió, y que llega a esa deducción, pero hay quienes sugieren que Napoleón fue realmente quien puso la frase, ¿no? Pero bueno, el fin justifica los medios, es lo que dicen algunos. Entonces, yo creo que tiene relación con la pregunta, porque algunos podrán pensar justamente en esa paz. Entonces, si yo quiero la paz, ¿es justificable hacer toda una serie de conflictos o acciones quizá no éticas? Ajá. En el caso de las empresas, como tú ponías este ejercicio mental, si yo quiero hacer más dinero al hacerme dueño de estas empresas refresqueras, ¿es justificable hacer todo esto y enfermar a la gente por este fin? Ujú. Cuando excluimos, para mí, la preocupación del entorno y de otras personas que tal vez no conoceremos, Ajá. hay una tendencia para mí que en efecto el fin justifica los medios, aunque yo no soy de todo esa idea. ¿Qué piensan ustedes para ir cerrando? Es que yo creo que te la disfrazan. O sea, yo siento que, por ejemplo, en la Segunda Guerra hicieron el mismo ejercicio. Para tú cosechar, para tú tener los frutos que tú quieras, primero tienes que barrer el campo. Y es eso mismo. Ellos dijeron, la única forma de implorar nuestro propio sistema de la paz es barriendo primero el campo. Es acabando con toda la gente que tiene esa forma de pensar, con esa gente que puede irse en nuestro contra, rebelarse en nuestra contra. Y por eso es donde entra el conflicto. Pero yo creo que el conflicto no es necesario para tener la paz. O sea, yo sí siento que si hacemos una conciencia colectiva, güey, sí se puede llegar a esa parte. Pero
probablemente puede decir, no ha pasado, no, pero yo siento que la gente necesita una palabra, güey, esperanza. Hay que darle esperanza a la gente de que sí se puede llegar a vivir en un mundo así. Aunque si nos vamos más atrás en la historia, hemos visto que siempre está caracterizado por conflictos, güey. El otro día veía yo la historia de los vikingos, por ejemplo. O sea, siempre ha habido guerra, siempre ha habido barbaridad. Han pasado quién sabe cuántos siglos para esta velada que estamos hoy aquí en... Y no se acaba el racismo, no se acaba la desigualdad, no se acaba... Por eso la gente se hace ese cuestionamiento. Realmente, o será un ciclo infinito que sea imposible de salir. Guerra y luego más o menos te mantienen aquí, nuevo sistema y otra vez guerra y se repite y se repite. ¿Será realmente así o si encontraremos un punto como sociedad? Yo pienso que por lo menos hay que darle esperanza a la gente, o sea, que se enfoquen en sus acciones del día a día. Es lo que nos puede, es lo que tú, tu grano de arena, tú que estás en tu casa, el echarle la mano a aquel que, oye, vas por la calle, ves una señora grande, ayúdale a cruzar. Oye, aquel cuate que no tiene para el camión, tú si tienes, a lo mejor no te sobra la lana, pero a lo mejor tienes 5 o 6 pesos más, dáselos, el compadre a lo mejor está batallando, ayúdalo. Y esas pequeñas acciones diarias es lo que hacen que no muera la humanidad. Es lo que colectivamente, indudablemente, muy en el fondo, es lo que nos hace humanos. Y esa es la conclusión que yo puedo darle a la gente, ¿verdad? Que por lo menos no perdamos esa humanidad, esa bondad. Pueden pasar sistemas, pueden pasar gobernantes, pueden pasar épocas, puede pasar tecnología, pero que no dejemos que se muera esa humanidad. Porque con la inteligencia artificial probablemente quieran acabarla, pero no debemos dejar que muera, o sea, debemos de seguirle alimentando nuestro día. Es lo que yo puedo concluir. Ya, a mí se me hace una pregunta muy difícil, es un dilema, pero yo me voy por mantener el equilibrio, llevándola, o sea, idealmente yo diría, sí tenemos que preocuparnos por los demás, aunque no los conozcamos. O sea, para mí ese es el camino a seguir, ¿no? La utopía o el horizonte sería, sí debemos preocuparnos por el prójimo, porque al final, como ya lo dijeron, o sea, estamos conectados inevitablemente. Lo que yo haga mal o como yo dañe incluso un árbol, a un animal, a una parte del ecosistema, a otro ser humano, en algún momento eso me va a afectar, llámanle karma, como quieran, pero sí hay una forma tangible, ¿no? O sea, tan solo el ejemplo que pusiste, los celulares los fabrican personas y una sola persona no fabrica un celular, o sea, lo fabrican muchísimas personas en conjuntos en diferentes países, es toda una red de humanos, de trabajo. Y cómo necesitamos a otros países. Y nos conectamos, entonces cada mala acción va a influir. Entonces mi respuesta es sí. Sin embargo, en la realidad, me atrevo a decir que es imposible, porque el dilema para mí, no quería empezar con eso y no quiero cerrar, pero es cuando una persona mala necesita tu ayuda. Para mí ese es el mayor dilema. A mí muy poquitas veces me ha tocado tener que ser compasivo o ayudar a alguien que moralmente para mí es dudoso, pero es donde uno se enfrenta a su humanidad. ¿Merece esta persona sí o no me ayuda en base a su actuar? Y aún ahí creo que son los actos en los que podría haber redención. Entonces todavía me atrevo a decir que sí, o sea, ayudar incluso, depende del nivel, ¿verdad? O sea, si es alguien que tú sabes que es un asesino serial, yo creo que les preguntaremos ahí, ¿lo ayudarían? Ser misericordiosos con alguien así. Creo que ese es el principal dilema ya en la práctica. Pero fuera de eso, en un caso no tan extremo, yo creo que ahí nadie debería juzgar al otro sobre su actuar, sobre cómo comportarnos con alguien malo. Ajá. Pero en general con la gente que no conocemos, sí, deberíamos ser por lo general bondadosos. Bondadosos, incluso creo que eso nos hace sentir mejores como seres humanos en el día a día. O sea, tan solo ese efecto inmediato es, me siento mejor, ayudé a alguien, hice algo bueno. Desde ayudar a un animalito hasta otro ser humano. Entonces yo creo que sí es necesario, pero pues es una lucha constante, es un ciclo con el que no vamos a terminar inmediatamente. Incluso aunque alcancemos la paz absoluta, la misma paz absoluta va a traer otros problemas. Eventualmente. Entonces sí, es un ciclo, que nada es estático, pero pues yo creo que lo mejor es mantenernos de este lado, ¿no? Del lado de la bondad, de colaborar, de crear comunidad. Sí, pues coincido. Digo, si se volviera como una ley universal, que bueno, que es virtualmente imposible, sí creo que habrá una mejora notoria. Digo, lo que mencionas de una persona que con maldad es un dilema, ¿no? Pero cuando es una persona que tú no conoces,
no tienes el contexto, no tienes la información. Digo, tal vez ya lo hemos hecho, tal vez hemos ayudado a una mala persona, Sí. pero con una buena finalidad. Y hay una situación específica donde eso pudo haber sido el cambio para esa persona. Y eso pudo haber llevado que ese día llevar el pan a su casa. Ujú. Y esa acción de una persona mala no quiere decir que todas sus acciones son malas. Quiere decir que tiene ciertas acciones que tienen un peso específico de falta de ética o de maldad. Pero tiene una serie de situaciones. O sea, la persona más malvada a lo mejor se rinde ante un gatito, ante un perrito, al nacimiento de un hijo, ¿no? De un bebé. Entonces, yo mira, porque por un sí, ciertamente se suena también un plano bastante idealista, pero yo también diría, las cosas son idealistas, un poquito lo que tú decías hace rato. Que de hecho creo que fue fuera de cámara. Sí, Este- cuando estamos haciendo ejercicio. Sí, pero bueno, hay que atreverse. O sea, alguien tiene que tener ese valor, esa voluntad de atreverse, tomar acción y hacerlo, ¿no? Y luego puede venir a hacer eso y llevándolo un poquito a lo que también decía ahí de Maquiavelo. O sea, por esa parte del fin justifica los medios. Una, para mí es ver cuál es ese fin. O sea, hay que medir si el fin realmente, o sea, porque lo que decía Maquiavelo es que cuando el fin era algo superior, Ujú. entonces no importaba los medios, Cuando es por el bien común. por el bien común. Pero bueno, hay que ver realmente si ese fin. Hay que poner una balanza, hay cuál que es el poner esa fin, balanza, cuál es el ¿verdad? costo. Y luego de eso ¿estás seguro que ese realmente es el fin? O sea, ese es tu fin, Ujú. pero ese no es el fin de la serie o sea, tú haces una acción y eso en consecuencia va haciendo una serie de acciones. Entonces, esa serie de acciones llega hasta un punto que no necesariamente tú lo analizaste. Por eso es que yo lo vinculo con la Sí. pregunta. ¿Por qué? Porque cuando tú haces el bien a una persona que no conoces o que no conocerás, que indirectamente te preocupas por ella, puedes sembrar tú una acción que va a acabar hasta allá. Que a lo mejor ciertamente es difícil de medirlo, pero va a acabar en un punto. Y eso pasa no solamente con acciones del día a día cotidianas, que como dices nos hacen sentir bien, sino también con acciones de yo elijo como empresa sacar una nueva tecnología. Ujú. Entonces, para cerrar la idea, lo que quiero decir con esto es, ha habido muchas tecnologías, o sea, por ejemplo, cuando salieron productos a través que son en aerosol. Los primeros que sacaron tienen algo llamado clorofluorocarbonos, Ajá. que son sustancias que han contaminado, que son un efecto invernadero. ¿Por qué? Porque en su momento pensaron solamente en el dinero. No analizaron cómo afectaría en otros planos, entorno. ¿verdad? Y hay un mensaje, por ejemplo, para poder analizar algo de esto, hay metodologías, por ejemplo, una que se llama PESTEL. Entonces, PESTEL es, o sea, cómo impacta Social, económico. ¿La P qué era? la P es político, Político, Político. Económico, social, tecnológico, ambiental, Ambiental. porque viene de inglés, environment, Environment. y L legal. Entonces, esa es una guía. Es más Considera complejo, la. Entonces, el hecho de que consideras más, tienes un panorama mucho más amplio de cómo puede impactar y ya tú, todos. si tienes ética, puedes analizar si sabes que esa tecnología debería salir a luz o tal vez debería trabajarla o tal vez debería sacar solamente esa parte o tal vez debería hacer esto para que realmente haya un beneficio más profundo, quizá menos dinero, pero que hay un beneficio más profundo que a la larga te va a traer un Que hay un beneficio daño. a ti. Ah, sí. Sí, porque por ejemplo, ahorita hay lugares donde literalmente venden oxígeno. ¿Por qué? Porque las empresas no se han preocupado por algo más allá, ¿no? Pero bueno, esa sería mi conclusión. Muy bien, muy bien. Algo que se me olvidó es, no hablamos de eso, pero para la raza, creo que una forma científicamente comprobable y explicable o una hipótesis sobre que eso es mejor, o sea, sí está muy vinculado así debemos ser buenos con los demás aunque no los conozcamos, es la teoría de juegos. Entonces, ya no hay tiempo para como que hablar un poco de La eso. teoría de juego, La teoría de juegos. que investiguen. Habla justamente sobre eso. O sea, al final es un experimento que hicieron, en resumen, sobre la cooperatividad. Y fue un juego en el que desconocidos jugaban, en donde podías cooperar o decidir no cooperar. Ok. Y quienes no cooperaban ganaban más rápido. Pero quienes cooperaban ganaban más veces a largo plazo. En resumen, es algo un poquito complejo de explicar, ni siquiera yo puedo explicarlo ahorita, pero para ambos y para Sí. quien nos esté viendo, quiere saber si realmente funciona eso, sí funciona. Y es la teoría, creo que se llama teoría de juegos, Teoría de para juegos. que lo chequen. Muy bien. Bueno, pues cerramos con este episodio 7. Estamos viendo el episodio 8.